Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. ¿Cómo están? Tony Guillén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Pues vamos a iniciar el arsenal de plumas, pero antes me gustaría que pues retomemos lo que llevamos hoy en 8 columnas, que se refiere al reconocimiento que hizo al gobernador de Chiapas, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, pues el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell. Guillermo dice que hay muchos municipios que no tienen ningún contagiado y pues maneja ahí datos muy interesantes, pero específicamente hace un reconocimiento a lo que ha hecho el gobierno de Chiapas en materia de la contingencia sanitaria, pero contrario a lo que dicen, ayer justo dijo esto López-Gatell, en Chiapas, pues la dirigente de la sección 50 del Sindicato de Trabajadores de Salud, pues usted lo conoce, a María de Jesús Espinosa de los Santos, mejor conocida como Chusita, pues ella, pide la renuncia del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, por no tener la capacidad para manejar la contingencia sanitaria, y ella habla desde el seno de los trabajadores de salud del estado de Chiapas. Dos posturas, nosotros cumplimos con plantear, dar a conocer ambas versiones, pues allá nuestros seguidores, nuestros lectores del impreso y del digital, que hablen su criterio, ¿no? Sí, pero lo cierto es, director y público de Ultimátum, que es un tema que en algunos días, en algunos momentos, toda autoridad en el mundo ha sido rebasado porque el COVID es tan letal, afectó a la economía, al campo, al turismo, por todos lados. O sea, no es un tema sencillito, no es un tema fácil. Por supuesto que habrá muchas críticas, muchas posiciones. En España todos los días le piden la renuncia al presidente de gobierno porque no gestionó bien la crisis. Es un asunto que a todos rebasó, que a todos descolocó, que movió el tapete. Y bueno, para muestras ahí muchos botones de ejemplo, el cambio de la inversión pública tiene que ser reconsiderado, dónde tienes que empezar a trabajar. Por supuesto que sí, también es cierto que la herencia de los dos últimos gobiernos de Chiapas, pues dejaron muy mal parado varias áreas de la administración pública en el estado. Básicamente la de salud, Tony. Y como ha podido el gobernador y con sus funcionarios, han sacado agua de un pozo seco. Ya habíamos hablado, yo me acuerdo antes, comentábamos, y obviamente mucha gente también refería a la información que la administración anterior no había dejado ni un curita, ni vendas, ni líquidos de gas, absolutamente nada. Por supuesto, viene la pandemia y desnudó lo que ya estaba desnudo. Tampoco es un asunto nuevo. Y en la emergencia, en la crisis, por supuesto que han habido tropiezos, pero me parece que hay algunas cosas acertadas. Se hicieron hospitales que antes eran fachadas y ahora sí se hicieron. Recuerdo de Flores, de Tonalá, de Arriaga, de Tapachula. En la emergencia se ha sabido responder. Ha habido una actitud de atender a la gente, de responderle en medio de una situación bastante crítica y que en algunos días nos da la impresión de que esto no va a parar nunca, de que el pico sigue, que la cola te golpea por acá, que si abrimos las escuelas, que no abrimos, que foco rojo, que foco amarillo. O sea, realmente descolocó al más sabio, descolocó al más erudito. Por supuesto, indiscutible. Tampoco es que alguien nos venga a dar una receta nueva o tenga la bola de cristal. Esto es lo que se tenía que hacer, es falso. Nos está mintiendo aquel que diga, yo tenía la varita mágica de Harry Potter. No es cierto. No hay una solución inmediata. Hay que ser muy pacientes en todos los sentidos con nosotros mismos y, por supuesto, también las autoridades que tienen mucho trabajo por delante todavía. Esto no ha acabado. Así es, mi estimado Tony. Vamos ahora a las columnas y pues sí, a propósito del tema, el tarot político, hoy
abordo algo, déjame decirte que tiene que ver con lo que se dice día a día, lo que se comenta en la calle. Pues resulta bastante contradictorio. Por ejemplo, lo que digo que es la gente, los ciudadanos, están todos los días diciendo, oye, esa cifra, esa estadística oficial respecto al número de contagios, de decesos, no corresponden a la realidad. Y como algo contradictorio, ¿no? Sí cuestionas, pero tampoco te cuidas. Mucha gente pues, sigue, cuando se declaró el semáforo naranja, hace cuenta que abrieron una tranca y salieron todos, y ya está abierto, los centros comerciales están abiertos y estuvieron abarrotados. Y las calles levantaron el cerco sanitario y se hizo eso sumamente transitado. Y mucha gente sin cubrebocas. Entonces, esto genera muchos comentarios. Dos cosas, yo le llamo contradictorio. Porque, por ejemplo, hay quienes dicen en Tuxtla Gutiérrez ocurre una cantidad de decesos. En San Cristóbal me decía, oye, mueren 4 o 5 personas diarias. En Villaflores, 4 o 5 personas diarias. En Tuxtla, o sea, se maneja un número de 50 personas muertas diariamente. Y bueno, habría que preguntar. Sí, estos son datos que la gente comenta. No son las cifras oficiales, ahí están, los dice sí, claro. todos los medios días, a la 1 de la tarde, perdón, del secretario de Salud. Pero aquí, este dato sí es puntual. En Tuxtla existen muchas funerarias, pero donde se practican las incineraciones, las cremaciones, solo existen 3 en la capital. Sí. Y de esas 3, solo tienen capacidad para hacer 4 cremaciones. Entonces, ¿qué está pasando con los demás cuerpos? Como decimos popularmente, siguen recibiendo la cristiana sepultura. Sí. Pero el énfasis de lo que yo estoy diciendo, estamos siempre cuestionando todo tipo de cosas, pero no hemos sido necesariamente lo mejor responsable para cuidarlos. Hasta hoy, puedes tú tomar tu coche y date una vuelta en la avenida central o por donde quieras, encuentras a gente sin cubrebocas. Tal vez nos van a decir, oye, tampoco ustedes no están, pero estamos hablando de lugares públicos. Nosotros aquí tenemos, apenas entra alguien, ponemos nuestro cubrebocas a nuestra oficina y salimos a la calle, vamos con cubrebocas incluso con lentes. Pero hay una situación muy contradictoria entre si no crees en la autoridad, pero por otro lado tampoco haces lo propio para cuidarte, cuidar a tus seres queridos y pues en consecuencia pues le llamamos a los demás. Así es, sí, la verdad es que mucho de el cuidado debe venir principalmente de nosotros mismos, de manera individual, de manera familiar, con los amigos, porque aún por desgracia sigue prevaleciendo la incredulidad y la incredulidad es lo que está matando más. Ahora tú citas muy bien, director, lo que está pasando en Tuxtla Gutiérrez, que es una situación alarmante, pero nos debería preocupar de manera individual. Sí es cierto que por años y años siempre hemos dudado y desconfiado de la autoridad, de cualquier autoridad, pero más allá de eso sí es importante, eso no se puede subestimar. Tiene la rectoría, toda autoridad, desde el gobernador, presidente, senadores, diputados, una gran responsabilidad. Pero yo creo que en este momento, en este preciso momento, en la temporada que estamos pasando fea de la pandemia del COVID-19, mucha de nuestra salvación es personal. Y tú esperas que la autoridad, sea la que sea, del tamaño que sea, lo haga por ti, sí lo puede hacer, pero va a ser parcial. Aunque te dé los medicamentos, aunque te dé un recurso, todo va a depender de uno, de manera individual. Yo creo que es ahí la clave. Le pasó a la sociedad europea, le pasaron a los neoyorquinos que se confiaron, aún con un sistema de salud súper sólido, incomparable, inquebrantable, pero fue la gente, o sea, no vino del sector salud, sino vino desde abajo por el descuido. Entonces quiere decir que también se refleja en sociedades avanzadas
también en sociedades en vías de desarrollo como la de nosotros. Pero lejos de estar reflexionando nuestra capacidad intelectual, si tenemos o no tenemos dinero, si es bueno, si es malo, es lo que yo decido hacer cuando salgo de mi casa para ir a trabajar o si no salgo, etcétera. Creo que ahí podemos doblar realmente la curva de contagios si lo hacemos nosotros de manera personal, director. Así es, mi querido Tony, pues ahí está el tema. Hacemos algo que tú, estimado Tony Guillén, participaste en la conferencia de prensa que dio el Consejo Interreligioso de Chiapas. 20 asociaciones. No, y fíjate, bueno, lo que yo retomo hoy en la columna es de que esas iniciativas que enviaron al Congreso del Estado, que subieron al Congreso las diputadas de Morena, el Verde y el PRI, pues logró, si ya las iglesias estaban unidas en este consejo, ayer logró reunirlos en una sola voz, perdón, para rechazar esas iniciativas. Claro, por su formación de doctrina, la iglesia es muy sutil, es muy prudente en su forma de expresarse, pero si lo calificamos, si lo entendemos al criterio o al término periodístico, fue un rotundo no a este tema de matrimonio igualitario. La verdad es que yo estoy retomando esta parte porque sí está la Iglesia Católica, los mormones y todas las denominaciones de las iglesias. Todas. Así de que, pues muy interesante, tú participaste en la conferencia, sí, igual que se generó ayer, aunque yo decía, hago un comentario, fue un interesante ejercicio. Tal vez por temor a la polémica por el tema, porque es delicado. No abrieron, pues no pudimos, bueno, en tu caso. Así es, sí, no abrieron el micrófono. No abrieron micrófono, sí, porque ¿qué pudo haber pasado? Las preguntas iban a ser diferentes a que si las mandas por escrito, y pues si se las mandas por escrito igual te las censuraban, ¿no? Pero no abrieron, no tuvieron esa apertura. En parte, estábamos en vivo, creo que a eso le vayamos por parte, vayamos con calma, Tony. ¿Tú qué viviste esto? No, la verdad es que la nota que trae hoy el ultimátum tiene que ver con muchos sentidos. Una, el contenido, la postura de decir no a consideración de las agrupaciones religiosas. Eso es un primer escenario, el contenido, que se niegan, que ellos defienden sus principios, sus valores, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que piensan, pero otro, yo no recuerdo, estaba recordando cuando estaba haciendo la información, no recuerdo esta acción conjunta por unanimidad de todas las organizaciones religiosas, de todas las denominaciones, de multiplicidad que hay en el estado de Chiapas, desde las comunidades indígenas, la frontera, que se unieron a una sola voz para fijar una postura. Y de hecho, déjame decirte que el contenido es bastante respetuoso, bastante diplomático, no, sí. no hay una especie de xenofobia, condenación, no. ni dijeron, así como a mí me respetan mis derechos humanos que están en la Constitución, así también nosotros respetamos a los que han elegido esa preferencia. Yo no vi una posición perfectamente antagónica como algunos lo esperaban. Por supuesto que tienen una postura, no simpatizan con esta iniciativa de ley, tienen su derecho, pero yo no recuerdo realmente, y estaba revisando, que se hayan unido tantas iglesias para fijar una postura perfectamente clara frente al Congreso. Hay otros temas, por supuesto, que habría que ponerse de acuerdo. Habría que ponerse de acuerdo contra la corrupción, habría que ponerse de acuerdo con el sistema de salud, con el tema educativo, pero me parece muy relevante que se hayan conjuntado y fijaron una postura. 20 organizaciones, estás hablando de un porcentaje de simpatizantes. Si lo midiéramos en temas de votaciones, yo creo que alguien estaría perdiendo ahí, ¿eh? Por supuesto. Bueno, pues ahí está el tema. Ahora, en la tabla de adivinanza, estoy diciendo, a ver, ¿qué actitud va a tener ahora la diputada Adriana Bustamante Castellanos de Morena, que es quien
De hecho, ella es quien promueve esta iniciativa y bueno, pues habría que ver, porque ahorita lo que viene de frente es ver si se va a dictaminar, si se va a someter a aprobación estas iniciativas que ella propuso. Habría que preguntar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar también con el tema del aborto? Este tema se debe discutir en el próximo periodo de sesiones, que están muy de la mano con lo que están planteando ahora con el matrimonio igualitario y cambio de identidad. Y por otro lado, Morena es quien está encabezando este tema. Preguntamos, ¿tiene fines políticos electoreros? Ahí, cuando menos, ahí la dejamos y veremos qué sigue. Todavía ese tema va a dar para mucho, hay mucha tela, va a evolucionar y yo no dudo, decía en la conferencia de prensa, que esta es la primera acción, Esta es la primera acción. Le iban a escribir una carta muy puntual al gobernador del estado, a los gobernadores de la República, al presidente de la República y estarían valorando algunos otros tipos de acciones. Por eso digo que esto todavía no ha acabado. No, eso está iniciando, mi querido Tony. Oye, fíjate, tenemos hoy 2 aportaciones en nuestra línea de opinión muy interesantes y tienen que ver con pues, la cultura, con el arte. Y le agradezco pues, al maestro Marco Antonio Orozco Suárez, al maestro José Luis Castro. En el caso de Orozco Suárez, pues, titula un artículo, El arte y la cultura después de la pandemia, un análisis para la nueva normalidad. Y está planteando algo, me parece, creo que estamos hablando, sí, por supuesto, de la economía, que es fundamental, el desempleo, pues, fundamental y prioritario en el tema de la salud, pero la cultura como que se está dejando como una agenda dormida, y esto es lo que está planteando y preocupando a Marco Antonio Orozco Suárez, y está diciendo, pues ahora habrá que pues plantear, recurrir a los conceptos que se llaman reinventar o adecuar. ¿Qué va a pasar con el tema cultural de Chiapas? Pues ya en este momento pues ya no hay condiciones, dice, para realizar el segundo Festival Cultural Tuxtlan en agosto, el Festival de aniversario del Parque del Jardín de la Marimba, el segundo Festival Cultural del Mundo Zoque, el Mequeo o la Feria Municipal del Libro. Todos estos eventos están de entrada cancelados, y después a la salud es primero. Pero lo que sí me parece interesante, que lo dice el maestro Orozco, es que había que recurrir a ver qué vamos a hacer, cómo, en línea, no sé. Eso es la preocupación que plasma este día en Ultimátum. Así es, sí, es muy interesante porque si algo hay que valorar es, sobre todo en Chiapas, que la producción artística, cultural, intelectual siempre ha sido muy viva, muy dinámica, e incluso por iniciativas propias, a veces más allá de la institucionalidad. Y Chiapas tiene un bagaje cultural tan rico, tan reconocido a nivel nacional. Grandes poetas, grandes artistas, grandes talladores de madera, bailable, la música, etcétera. Realmente tenemos una gran riqueza que es muy valorada en muchas partes del mundo, y por desgracia también antes de la pandemia, en algunos momentos algunos gobiernos no han ayudado mucho en tener líneas de trabajo específicas para fomentar, fortalecer desde las escuelas, desde la educación básica hasta la educación superior, todas las actividades culturales. Y en efecto, hoy en la crisis de la pandemia, la cultura, el sector cultural está bastante agazapado, está temeroso, sobre todo porque algunas prácticas, algunas actividades culturales sí tienen que ver con lo tangible. Yo he visto a muchos creadores artísticos de toda naturaleza que están muy dinámicos, escribiendo, haciendo mensajes, haciendo bailables y todo. Pero hay un sector que depende, una mano de obra que está dependiendo de algunas actividades puntuales. Por supuesto que no se va a poder desarrollar ninguna actividades de momento, pero más bien, ¿qué capacidad habrá
de algunas autoridades específicas que están encargadas de la cultura que busquen algunas alternativas para apoyar a aquellos que hoy día ya debes de tener detectado quienes son manos de obra que requieren de esa actividad. Y si no la tienen, ¿cómo les puedes ayudar? Ese es el punto central de Orozco, que me parece muy acertado su comentario el día de hoy a favor de todas las actividades culturales y los creadores artísticos. Así es. Y por otro lado, el maestro José Luis Castro, en Crónicas de mi ciudad, pues hace ahí nos da un dato muy interesante sobre el río Sabinal. Le invitamos, por favor, a que lean todo eso. Aquí está de la historia donde nacía, muy breve, muy sucinto, pero échenle un ojo, por favor. Está en nuestro libreto y está en nuestra página, en la página web de Ultimátum. Y pues nuestro querido amigo Amado Ríos Valdés nos hace la segunda entrega de las 15 razones para rechazar el Tren Maya. Yo insisto, en este caso, son artículos muy completos, muy terminados. Hoy está haciendo el número 6, 7, 8 y 9, y ahí nos explica y da razones, y déjame decirte que Amado Ríos Valdés, que nos fue delegado de Semarnat en Chiapas, pero además tiene una trayectoria y una formación muy ambientalista, muy notable. Ambientalista. Entonces, yo sí sugiero leer esta columna de manera completa, y mañana concluye con las 15 razones para rechazar el Tren Maya. No sé qué reacciones tenga, le vamos a preguntar a nuestro estimado amigo Amado Ríos. Y bueno, vamos ahora con Armando Rojas Arevalo, epistolario. Muy interesante, porque ese tema está muy caliente, el tema de todas las detenciones de los priistas, la última de Duarte, el gobernador de Chihuahua en Estados Unidos, Lozoya, que es una persona cercana al presidente de la República, que encontraron en Europa también, recordarás este personaje, Kamel Nassif, recordarás. Sí, claro. Esos hombres poderosos, bueno, el otro Duarte de Veracruz, Luna de la Procuraduría General de la República, todo el tema de Ayotzinapa, pero al final llega al mismo camino, el mundo de los priistas. Y que el presidente, si lo querían ver debilucho y que el modito y tal, mira la batería y el arsenal que les está suministrando a los priistas, claro, con un gran equipo de trabajo como es el sistema de inteligencia financiera de Nieto, que los trae corto todos, Oye, pues a estos peces gordos, pero déjame decirte que también ya están en Chiapas, ¿eh? Sí. No, están en Chiapas. Y lo que dice Armando Rojas, el maestro, es los mensajes o señales. Por ejemplo, la detención de García Luna es un golpe, desde luego, a Felipe Calderón. ¿Sí? Lo de Collado, Lozoya y Duarte, pues, a Peña Nieto, a Videgaray. Así que vale la pena, ¿eh? Sí, está muy interesante. Epistolario. Y concluimos con nuestro querido maestro y hermano Juan Carlos Calimayor, con tus propias uñas. Él, pues, lo que tú decías al principio de Nacional de Pumas de hoy, que pues, él cuestiona severamente y dice que es muy mal manejado el tema de la pandemia por parte del gobierno. Sí, ese es un asunto que va a tener siempre cuestionamientos de las políticas de gestión de crisis del gobierno mexicano y de otros gobiernos que no terminan de cuadrar. Pues, por ejemplo, tú escuchas unas cifras, cuántos muertos hay, tanto de manera local como nacional e internacional, y de repente te enteras que ya no hay espacios en los panteones. Pues y eso se llama una estadística popular. Sí, es que que contradice radicalmente a lo que tú estás escuchando. Nos estamos recuperando, sí, pero oye, ya no hay espacios en los panteones. O sea, ¿cómo matas esa carta? ¿A tuitazos, a un columnazo? Imposible. Está complicadísimo.
Entonces, ahí es donde se genera una discusión, la metodología de quitar de muertos, los quitan, los que se recuperan. Es un mundo bastante complicado eso, pero lo que sí es cierto que a todo mundo, sin excepción, todo gobierno democrático, antidemocrático, Venezuela hasta la Patagonia, Canadá, Asia, los ha puesto de cabezas, o sea, los mejores gestores en crisis nadie estaba preparado para eso. Están de cabeza. Por supuesto que tenemos derecho a cuestionarlo, ¿verdad? Sí, es muy cierto porque esta crisis todavía continúa y vamos a seguir todavía en la discusión, los números, los muertos, cuándo abrimos, cuándo cerramos, este gran lío de los semáforos que ya estamos en naranja, luego en rojo. Por supuesto que sí, destantea a todo el mundo, ¿verdad? Maestro, estadística popular, me gusta ese término, porque fíjate, pues, te decía, en Tuxtla, la estadística popular dice que el número de decesos es de 50 personas diarias, ¿te imaginas? Y te lo relatan. Fíjate que mi tío o que la esposa de un amigo falleció y te da la funeraria 2 horas para velarlo, pero en tu casa. Lo llevan en la carroza, no te permiten bajar el féretro. Si tienes un garage, meten en la carroza y ahí tienes la oportunidad de estar con tu familiar, los dolientes 2 horas y si no tienes dónde, en la calle. Ahí se reúne la familia, muy poca familia, que además de la familia quiere llegar. Entonces, esa estadística popular lo escuchas todos los días de distintos conocidos. Así de que, bueno, pues concluyendo, pues lea a Estribor, Juan Carlos Calimayor, aborda de manera amplia este tema y cuestiona fuertemente la política de el presidente Andrés Manuel en este manejo de la pandemia. Concluimos, querido maestro. Nada, mucho gusto. Nos vemos ahí. Sí, estamos ya asegurándonos de un enlace con el secretario de Gobierno, el licenciado Ismael Brito Mazariegos, para platicar con los seguidores de Ultimátum Digital. Nos vemos a las 13 horas. Nos vemos, gracias.